está Ramiro, a quien lo voy a saludar. Hola Ramiro, buen día, gracias por atendernos, gracias por el tiempo. ¿Cómo estás? ¿Te estamos viendo bien? Hola, ¿qué tal? Sí, perfecto. Muchas gracias por haber llamado. Bien, y te escuchamos bien también, Ramiro. Bueno, contanos un poco, esto que nosotros todos presuponemos que es así, ustedes lo hicieron con números, digamos, lo tienen comprobado, ¿no? ¿Cuál es el resultado y por qué hicieron este análisis? Bueno, exactamente. La situación de la Argentina es que constantemente tenemos que ir sacando este tipo de estadísticas para entender la realidad de la que vivimos. La realidad que es la que vamos a mercado. Llevarla a números nos ayuda a entenderlo un poco mejor. El problema es que esos números van cambiando constantemente y siempre declinados para abajo. Siempre son, digamos, bajando nuestra calidad de vida. Lo que nosotros vimos los últimos 10 años fue una calidad de vida disminuyendo en consecuencia de una mala administración de los recursos del Estado, que son los que generan inflación. Porque al fin y al cabo, detrás de todo esto que hablamos, el problema es la inflación. Y detrás de la inflación está la emisión monetaria. Claro. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que corregir como país. Como bien planteabas vos, o sea, estamos simplemente Venezuela es el ejemplo que utilizamos como que está peor que nosotros, pero después, o sea, sumando la inflación de todos los países de Latinoamérica, nos lleva a la inflación de Argentina. ¿Cómo entonces si sumamos todo? A ver, ese dato me mató. Si sacamos Venezuela, que tiene, digamos, solo Venezuela tiene más que nosotros, tenemos que sumar la de Uruguay, la de Paraguay, la de Brasil, todo eso para... y aún así la Argentina es mayor que todos esos países. Exactamente, o sea, la Argentina tiene más inflación que toda Latinoamérica juntos sacando Venezuela. Bueno, qué datito. O sea, sumándola, que o sea, es una comparación, digamos, no tiene ningún análisis económico, es solamente simbólico. No, sí, por supuesto, ahí hay otras cosas que entran en juego, pero el número frío es realmente muy esclarecedor, ¿no? Yo por eso decía, cuando escuché al presidente diciendo que era inexplicable el aumento de precios, que lo dijo la otra vez, ¿no? Yo no podía entender un poquito porque estaba más o menos claro por qué aumentan los precios, ¿no? Sí, o sea, el aumento de precios está claro que es un problema de mala administración de recursos del Estado. O sea, no tenemos que dejar de creer que esto es empresarios que están poniendo precios de manera desmedida. Esto tenemos que dejar de creer, digamos, que es culpa, digamos, de cuestiones ajenas a la administración de la moneda, porque al fin y al cabo lo que están haciendo es como administran mal el Estado, gastan mal lo que les ingresa, ¿qué hacen? Para compensar, ¿qué hacen? Emiten plata, y esa emisión es la que termina generando inflación. Lo que pasa es que esa emisión que nosotros vimos el año pasado, en plena cuarentena, que nos decían, con esto vamos a salvar que mucha gente pueda comer, sí, que puedan comer ayer, pero mañana no. Sí. Mañana tenés que bajar tu calidad, porque vos no puedes mantener la emisión monetaria constantemente, porque te pasa lo que está pasando en este momento. La emisión monetaria tiene un rezago de un par de meses, que es donde termina pegando la inflación, que es los números de inflación tan altos que estamos viendo en los últimos 3 meses. Y eso lo dice cualquier escuela, ¿no? Porque yo estaba mirando un archivo del presidente cuando iba a TN, decía, cualquier escuela, no solo las liberales o la derecha, dice que la emisión monetaria genera inflación, ¿no es cierto? Totalmente, o sea, yo te lo voy a llevar, digamos, más que a una cuestión teórica, una cuestión práctica. Sí. O sea, en la Argentina se viene cada vez que se emite hay más inflación. Cuando más se emite hay una correlación directa. Es la práctica, no es la teoría, no es un tema de escuelas esto, es lo que vivimos nosotros. O sea, ¿por qué no está pasando lo mismo en otros países? Y bueno, porque otros países supieron utilizar de manera más eficaz la emisión monetaria. La Argentina la emisión monetaria la viene usando constantemente. Claro. O sea, en otros países, Estados Unidos emitió plata Estados Unidos. Pero como no viene haciendo las cosas tan mal, en tanto tiempo no le pega como nos pega a nosotros. Claro, y eso te iba a decir, viene muy bien este trabajo comparativo para entender, porque ponerle que el gobierno, aunque le eche la culpa a los productores, le eche la culpa a todo el mundo, ¿no? Pero le eche la culpa a la pandemia y diga, tuvimos que emitir por la pandemia. Ok, te acepto, hasta ahí. Pero Paraguay hizo lo mismo, Chile hizo lo mismo, Uruguay hizo lo mismo, Brasil hizo lo mismo, seguramente, yo digo, no, sin saber, por eso te pregunto. Y sin embargo, hoy no tienen el mismo descalabro, ¿no? Totalmente. El ejemplo de Estados Unidos. Exacto, fíjate esto de que tenemos nosotros de cerrar nuestra economía, de cerrar nuestro comercio exterior, decir, no, ahora no puedes vender carne a otro país para que no aumente el precio. Pero ¿cómo es eso? O sea, el resto de los países, ¿cómo hace? ¿Cómo puede ser que, o sea, podemos compararnos con países de la región, podemos compararnos con países de otros continentes? ¿Cómo puede ser que la Argentina tenga un problema que ya en el mundo se resolvió hace 40, 50 años?
O sea, estamos en un contexto de malas decisiones políticas, monetarias. O sea, el Banco Central, o sea, hoy no tenemos ministro de Economía, hoy la realidad es que no hay ministro de Economía. O sea, un ministro de Economía tiene que tomar decisiones políticas. Y este ministro de Economía, lamentablemente, se le sacó todo el poder, con discusiones, digamos, de internas dentro de la política. Y te salto de la economía a la política, porque ese es el problema que estamos teniendo en Argentina. La política toma las malas decisiones, porque el mundo está en un contexto económico de mucho viento de cola. O sea, después de lo que pasó en el 2008-2009 con la crisis subprime, el mundo empezó a levantar y a digitalizar su economía, por ponerle un nombre. Y la digitalización empezó a generar economía de escala. Entonces, por eso el mundo está creciendo mucho en los últimos 10 años. Es más, creció tanto que la cuarentena no le dolió. Que ya pudo recomponer mucho de lo que pasó en la cuarentena. Sí, sí, y además me parece que no fue tan larga la cuarentena, digamos, ¿no? O sea, también ese es otro detalle. Hay una decisión política. Esa es otra contradicción, o sea, la Argentina estaba en una mala situación económica y fueron y pusieron la cuarentena más larga de todas. Y cuando hablamos de cuestiones económicas no estábamos hablando simplemente de estadísticas, estamos hablando de la situación de la gente, porque el índice que más tenemos que seguir es el índice de pobreza. Claro. El índice de pobreza es un índice que nos refleja que la gente la pasa mal, que cada vez hay más gente que la pasa mal. Desde ahí es donde la Argentina tiene que manejar su economía. Decir, mira, no estamos hablando de que ganen más plata los empresarios, no, de que los empresarios puedan dar trabajo. Claro. Totalmente. O sea, porque las decisiones de un empresario, las decisiones del resto de los jugadores que actúan en la economía, tampoco pueden ser claras, porque el gobierno no sabe qué quiere hacer de la economía, qué quiere hacer del destino de nuestro país. Y ahí es cuando todo se empieza a complicar y empieza a generarse una bola de nieve que cada vez es más grande y los problemas se van acelerando. Y obviamente, si te agarra una pandemia, obviamente que te va a pegar más que al resto, porque ya venís más hace tiempo. Y aparte tomás peores decisiones dentro de la pandemia. Yo quiero que hay que establecer esto. Hay un contexto bravo, porque veníamos mal, venimos sumando malas experiencias, pero encima a la pandemia le sumás errores propios, porque eso es lo que el gobierno no reconoce. Errores propios que hay y que hicieron que esto sea peor aún. Exacto, y para medir esos errores y ser justos, comparemos con el resto del mundo. Comparemos con el resto del mundo y si no quieren hablar de gobierno, hablemos de gobiernos. Hablemos de este gobierno, del gobierno anterior, del gobierno anterior, del anterior. O sea, desde el 2011 podemos decir que la economía argentina se hizo todo mal. Sí, que nadie supo arreglar los problemas. ¿Y por qué? Porque nadie supo planificar. Están pensando más en la elección que viene que en pensar planes económicos. Claro. Cuando se estudie en las universidades, que ya se empieza a estudiar los casos de los últimos años, o sea, se va a estudiar la falta de un plan económico coordinado. Porque de repente hay medidas económicas, pero las medidas son para tapar problemas. Totalmente. No son para solucionar conflictos de largo plazo. Bueno, decime, Ramiro, en este escenario, ¿cómo la ves para adelante? ¿Y cómo ves para el asalariado, para la gente, el ciudadano de a pie que nos está viendo, escuchando? ¿Cuál es el escenario económico que se viene y qué tiene que hacer, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que hay que aprender de los errores del gobierno. O sea, tenemos que tratar de planificar lo máximo posible por más que el gobierno nos ayude. Por más que nuestra economía esté difícil, tenemos que tratar de pensar cómo sobrevivir, porque nosotros hoy estamos sobreviviendo al día a día como hace el gobierno. Tenemos que empezar a decir, bueno, a ver, en este contexto difícil de país que nos toca, ¿cómo hacemos para poder sacar un rédito y no tener complicaciones cuando vamos al supermercado? Hacer un listado de lo que necesitamos, planificar, ponernos objetivos, o sea, hablar de nuestras finanzas personales y nuestra economía personal, teniendo en consideración que estamos en un país con mucha volatilidad. ¿Qué es mucha volatilidad? Es cambios constantes en todo lo que pasa. Sí. Y la verdad que se nota esto de que hay que ir planificando cada vez más porque realmente, por más que vos hayas venido más o menos llevándola, ahora realmente no alcanza, ¿eh? Está cada vez más corto todo y si no pensás bien, una mala jugada te puede dejar mal, ¿no? Exactamente, sí. O sea, hoy realmente, o sea,
a todos nos pasa porque la inflación, o sea, se volvió a acelerar. Y los salarios son los mismos. Claro, los salarios, los ingresos quedan siempre retrasados. Sí, sí. Y ahí está el mayor, o sea, vos recién, yo te estaba escuchando que hablaba de los impuestos. Aparte de todos esos impuestos que vos estabas hablando, sí, está el impuesto de la inflación. Claro. Que es al fin y al cabo una manera de que los gobiernos hacen de sacarte más plata, porque se empoderan ellos, los estados, y le sacan poder al consumidor, al ciudadano. O sea, esa realidad es que es muy difícil de proyectarla. Tenemos que saber, digamos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que no necesitamos. Y sí, esto es supervivencia. Esto es supervivencia como si fuera esos reality show que te dicen, bueno, tenés tanto y tenés que ver, o sea, y te ponen en una isla desierta, ¿viste? Y tenés que ver cómo sobrevivir. Lamentablemente estamos en esa situación tan triste. O sea, y ¿qué tenemos que hacer? Sí, pensar en nosotros, pensar en nuestras familias y después empezar a pensar en la hora de votar cuáles son los cambios que verdaderamente necesita la Argentina para poder salir de esta sintonía que no va a ningún lado. Impecable, Ramiro, espectacular, un gusto charlar y vamos a estar en contacto, vamos a seguir hablando cada tanto de la situación económica. Muchas gracias y saludos para todos por allá, que cada vez la Argentina que tiene que ser más federal y no dejar que la política también convierta que esto sea un país unitario. Y bueno, mirá, ayer vino el presidente, se acordó de Misiones porque hay elecciones en 2 semanas acá, ¿viste? No es que porque tiene políticas pensadas para la provincia, sino porque bajó a hacer campaña, ¿no? Yo diría, no sé si vende tanto sacarse una foto con Alberto hoy, pero bueno, vino a eso, ¿no? Bueno, que se acuerde de Misiones cuando haga el tema de las tarifas y el transporte, porque no puede ser que en Buenos Aires estemos pagando menos de tarifas, de servicios públicos y de transporte. Es totalmente injusto y los porteños no hablamos eso. Sí, y combustible. Acá tenemos por lo menos 3 o 4 pesos de diferencia con un litro de nafta allá. Nosotros totalmente injusto. Por arriba de los 110 pesos hoy el litro de Infinia, imagínate, ¿no? Yo lo pago más barato acá y lo considero totalmente injusto. Muy bien, impecable, Ramiro. Muchas gracias, Muchas gracias, hasta luego. Gran abrazo.